tal, amigos de Voto 2016? Buenos días. Nos acompañan esta mañana dos candidatos jóvenes al Congreso. Ustedes saben que hacemos esto todos los viernes o todos los viernes que podemos. En este caso son Indira Wilca, que es candidata al Congreso por el Frente Amplio, número 3 en la lista por Lima, me imagino. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Miguel Ángel Torres, que es candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 12. Él ya estaba acá, no sé cómo ha logrado volver a... Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Puedo preguntar edades para claro que empezar? Sí, para que la gente lo sepa, además, 27 años. 27 años. Sí. 36 años. 36 años. Muy bien. De cualquier forma, los dos son candidatos jóvenes y que van a postular por primera vez al Congreso, entiendo. En tanto, candidatos jóvenes, ¿qué impresión tienen ustedes de esta propuesta? Hoy día veía yo las encuestas de CPI, donde Alan García nuevamente está en el 5º lugar, y pensaba en esta iniciativa suya del Ministerio de la Juventud y su intento de acercarse a los jóvenes, y bueno, a juzgar por las encuestas, escaso eco que está recibiendo. ¿Qué piensan ustedes de esa iniciativa? Indira. Mira, yo creo que es un intento poco feliz de acercarse justamente a ese sector que ve con cada vez más distancia y rechazo al APRA, ¿no? Creo que por la alianza además que han realizado, que no termina de ser para la gente claro qué cosas proponen, ¿no? Entonces, iniciativas como la del Ministerio me parece que son algo populistas, además recordando que fue el APRA el que desactivó el CONAJU, que era justamente una instancia que tenía carácter ministerial durante su gobierno, ¿no? Que yo creo que con sus limitaciones y todo intentaba articular pues el conjunto de políticas en materia de juventud que había. Entonces, volver a una política como esa cuando tú mismo la desactivaste es contradictorio, y yo creo que es también muestra de cierta improvisación que ellos han caído justamente con esta alianza en este proceso, ¿no? Pero con prescindencia de que es el APRA y el PPC quienes lo plantean, la idea misma tampoco te seduce. No me parece mal, pero lo que yo creo es que deberíamos partir del hecho que ya existe un SENAJU, una Secretaría de Juventudes, que a duras penas tratando de sobrevivir. Nosotros hemos participado, yo al menos he participado en algunos eventos que ellos han convocado de cara a este proceso electoral, y se ve que ha sido debilitada una instancia. Entonces, más que generar más burocracia, lo que habría que pensar es lo existente, cómo se puede fortalecer y cómo puede servir realmente de manera articulada para funcionar adecuadamente, ¿no? Aunque a ti ya el Ministerio de la Juventud no estaría dentro No importa, para las siguientes generaciones. 36 años es un hombre joven, a los 36 años ya García era... Pero gracias a Dios tengo la oportunidad, Mario, durante 12 años de venir enseñando a jóvenes en la universidad, y de hecho eso me ha conectado mucho con las necesidades que ellos manifiestan. Respecto a la encuesta, lo que a mí me gustaría resaltar en primer punto es que observamos que la gran cantidad de jóvenes están apoyando a Keiko Fujimori. Eso es algo que se pasa por agua tibia, pero más del 40% de los jóvenes está apoyando a nuestras líderes, lo cual nos llena de orgullo. Más allá de un ministerio, yo creo que lo concreto son los programas, los proyectos que tenemos. En estricto, nosotros consideramos que tenemos que atacar 3 pilares fundamentales. El primero es el tema de la educación. Nosotros necesitamos ahí hacer algunas reformas necesarias para poder dar capacidades a nuestros chicos a efectos de que puedan salir a un mercado laboral. Por eso se ha pensado, por ejemplo, el tema de adicionar un año al periodo escolar para que los chicos puedan salir con una capacitación en oficios, de esta manera poder integrarse en la comunidad laboral. Pero preguntaba yo qué cosa pensabas acerca de la propuesta del Ministerio de la Juventud. Al igual que tu invitada, Indira, considero que es innecesario crear mayores cantidades de instituciones. Más allá de las instituciones, en realidad lo que nosotros necesitamos son programas. Lo que yo sí he podido vivir durante muchísimo tiempo ha sido que tenemos un terrible problema cuando nosotros creamos ministerios y dependemos de ellos específicamente, porque estos paran cambiando de autoridad constantemente. En mi caso, me ha tocado durante años trabajar con el Ministerio de Agricultura de manera externa, y miento si es que he tenido que explicar por lo menos a una docena de ministros cuáles son las necesidades específicas que tienen los emprendedores agrarios para salir adelante. Entonces, esto de un nuevo ministerio, la verdad es que no me termina de convencer. Menciona postulante al Congreso, señor Torres, que los jóvenes, en un 40%, respaldan la candidatura de Keiko Fujimori. Eso contrasta con lo que vemos las manifestaciones en la calle. Bueno, no sé si con la realidad, porque digamos... Es una parte de la realidad en todo caso. No,
contrasta en el sentido de que uno ve una manifestación con mucha gente en contra. Eso no quiere decir que no haya un 40% a favor, porque ese es un dato estadístico. ¿Por qué piensas tú que los jóvenes deberían estar o no con Keiko Fujimori? Mira bien, lo que tú señalas es claro, no solamente son los jóvenes en abstracto quienes han salido a manifestarse contra la candidatura del Fujimorismo, sino porque ellos identifican que hay una continuidad entre el proyecto de la señora Keiko y el proyecto del Fujimorismo de los 90, ¿no? Entonces eso es un dato clarísimo. La gente joven, las nuevas generaciones a los que muchos pensaban que no tenían un mayor interés en la política, están interesados, están informados. ¿Has participado de alguna de estas marchas? Yo he participado, sí, claro que sí. ¿Estos días? Claro que sí, ¿no? Y creo que orgánicamente como parte del Frente Amplio. Las marchas se han convocado como marchas ciudadanas, o sea, todos los que pertenecemos a algún tipo de agrupación política hemos ¿Pero tú fuiste porque tú decidiste esta mañana, hoy día voy a ir, o porque te Yo porque además tengo un compromiso de lucha contra la corrupción y contra el fujimorismo como proyecto en alguno de los político. partidos? Disculpa que te interrumpa, Sí, claro. pero es importante el dato. ¿Militas en alguno de los partidos que integran el Frente Amplio? Sí, yo soy militante del Frente Amplio, claro que sí. No, soy pero el Frente militante. Amplio tiene varios partidos que lo integran. ¿Cuál de ellos? El Movimiento Sembrar, que es un Movimiento Sembrar, que es el que... de Verónica Mendoza. Perdón, Sí, no te preocupes. No, yo creo que es eso. Claramente la gente joven está expresando además no solamente una opinión en el aire, sino está articulando, creo que una opinión más informada y bien formada sobre qué posición tienen en relación al fujimorismo. Entonces, algo que a la gente le parece muy claro es que el proyecto que se está presentando en estas elecciones no es diferente al fujimorismo de los 90, ¿no? Por más que hayan intentado limpiarse de cierta forma, es claro que todavía hay una continuidad no solamente en temas de política pública, sino también en relación a lo que significó, ¿no?, todo lo hecho por el fujimorismo en los 90. Entonces, eso es clarísimo, que configura una identidad. Lo hecho por el fujimorismo en el 90, ¿a qué cosa te refieres aparte de las políticas públicas? Y aparte ¿Hay una continuidad en la propuesta de corrupción, en la propuesta golpista? Yo lo que veo es que hay gente vinculada a casos de corrupción que no ha terminado de esclarecer su situación. Por ejemplo, ¿A ti te parece que el gobierno de Fujimori fue una dictadura a pesar de los procesos electorales? Yo creo que sí instauró una dictadura. ¿Y qué te parece el gobierno de Venezuela? ¿Piensas que es una dictadura también? Yo creo que es un gobierno autoritario que tiene serios problemas. ¿Por qué en el caso de Fujimori son tan claros? Y me parece bien al decir que a pesar de los procesos electorales y la supervisión de los organismos extranjeros, eso fue una dictadura, y cuando llega la pregunta de Venezuela comienzan las complicaciones y los trabalenguas. El problema no es la pregunta, ¿no? Yo creo que la preocupación, la preocupación es el problema, la preocupación por qué tipo de gobierno finalmente es con el que uno se siente más cercano. Entonces, de nuestra parte tampoco hemos dicho jamás que nos sentimos cercanos a ningún gobierno que viole los derechos, que restrinja las libertades. Si tu pregunta es esa, yo soy clara y quiero ser clara. ¿Es una dictadura o no? Puedes ponerle la etiqueta que quieras. Pero mira qué fácil poner la dictadura en el caso del fujimorismo, y me parece bien. Lo que pasa, ¿y qué dificultad tienen para poner el nombre, se les traba la lengua para decir eso? Yo no creo que sea que se nos traba la lengua, Mario. Yo lo que creo es que hay un debate que se ha de alguna manera polarizado, que se ha vuelto incluso un debate no pero lo van perdiendo, porque cada vez que se les pregunta este asunto, comienzan... No me refiero a un debate con nosotros, me refiero a un debate sobre la situación de Venezuela. Entonces, cuando se debate Venezuela, perdóname, pero la gente incluso se vuelve poco racional. O sea, lo que no quiere ver es los matices que hay, incluso los matices que hubo en el periodo de los 90. Entonces, yo sí creo que deberíamos complejizarlo un poco más. O sea, no se trata de no... En el caso del fujimorismo vamos a ser simplistas y vamos a simplificar la cosa. Yo te he preguntado si consideras una dictadura, y lo has dicho plenamente, y me parece que con pleno sentido que sí. En el otro caso, entonces empiezan las complejizaciones y vamos a ver, hubo elecciones. No, si tú me dices que me parece consistente con lo que dice Verónica Mendoza, pero no me parece consistente con toda la concepción acerca de qué cosa es una democracia y qué cosa es una dictadura. Pero tenemos que darle la palabra. Continuamos en el siguiente. De hecho, importante analizar este tema de definir el fujimorismo como una dictadura. Ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, Mario, y el hecho del quiebre constitucional que hubo, evidentemente no es para alegrarse. Hay que reconocer que fue una medida que no debió adoptarse, pero que sí nos lleva a hacer un análisis respecto a lo rápido e inmediato que se volvió a esta democracia, sobre todo con ejemplos concretos. Como pero la idea es que no se volvió una democracia plena, porque siguieron interferidos poderes como el judicial, se ha visto de la manera en la que la prensa... Pero no podemos dejar de ver... Habla de videos, ¿no? Que ven cómo se compra la comunicación. Pero no podemos dejar de ver cosas concretas también, por ejemplo, como el referéndum de la Constitución de 1993. Una constitución que, por cierto, ha sido la única en toda la historia del Perú que ha sido reconocida por el pueblo, que
democráticamente. Adicionalmente a los posteriores procesos electorales. Una constitución que nos permitió reducir la pobreza, que nos permitió abrir el mercado, que nos permitió, por supuesto que sí, que nos permitió consolidar la paz. Y de hecho una constitución que al día de hoy lo que hace es proteger a las MIPES, al sector agrario. Lo que nosotros tenemos que ver es hacia adelante. Nosotros analizamos la posición de Frente Amplio y decimos, ok, pero planteen cosas hacia adelante. Si ustedes quieren estar en contra del fujimorismo, tienen verdaderamente la opción de hacerlo, por supuesto, de manera pacífica y sin estar agrediendo a las personas. Pero veamos hacia adelante, cuáles son las propuestas que queremos. Cuando yo digo que Keiko, de acuerdo a las encuestas y no de acuerdo a una imagen en una plaza determinada, tiene más del 40%, es porque nosotros estamos convencidos que nuestras propuestas están siendo escuchadas. Está siendo escuchada el plan de inclusión laboral juvenil, donde lo que queremos es que los jóvenes se inserten a las medianas y a las grandes empresas con la plenitud de sus derechos, otorgándole crédito más bien a las empresas e incentivando de esa forma su contratación. O el apoyo en el emprendimiento, que hemos hablado del IGB justo, de la tributación cero, de la Defensoría MIPE. Esos son programas concretos a través de los cuales el Estado puede aliarse a ayudar a los jóvenes emprendedores para salir adelante. Vamos a aclarar una cosa, claro, no se trata de que el Frente Amplio esté anclado en el pasado o simplemente le guste recordar lo que sucedió durante la época de la dictadura, no. Hay un debate, creo que todos como ciudadanos y como partidos políticos tenemos que ser claros sobre cuál fue nuestra posición sobre ese periodo. Si las personas que postulan actualmente en el fujimorismo no tienen una posición al respecto, me parece que lo que están dejando pie es justamente a que se especule. En relación a nuestras propuestas, lo que sí nos parece clave es que se debata qué cosa se plantea y cuánta coherencia hay entre lo que se expresa en los planes de gobierno de determinados partidos y entre lo que realmente se hace cuando uno está en el gobierno, porque tú me hablas de propuestas para los jóvenes, pero fue el fujimorismo el que defendió a ultranza la ley Pulpín, por ejemplo, contra lo que mucha gente en las calles, pero también de forma técnica, se expresaron que de alguna manera vulneraban derechos de los trabajadores jóvenes. Entonces, no se puede ser incoherente. Yo puedo poner en mi plan de gobierno una serie de políticas que aparentemente benefician a las personas, pero en la práctica vuelven a vulnerar sus derechos, ¿no? Entonces, creo que nosotros no estamos acá para atacar a nadie ni para contraponer posturas personales. De la violencia en las marchas. Absolutamente, siempre lo hemos sido claros, ¿no? Pero tampoco hacemos para contraponer posturas personales. Lo que nosotros tenemos es un proyecto político que tiene posturas y propuestas colectivas. Entonces, por ejemplo, en relación al tema juvenil, hemos planteado una ley de primer empleo juvenil digno y productivo. Es decir, que sí es posible generar nuevo empleo haciendo que las empresas tengan facilidades de orden tributario para generar empleo, sin recortar derechos, sin que tenga menos vacaciones un joven, sin que tenga la disminución de la capacidad de aportar un seguro de salud. Creemos que sí es posible. Entonces, quienes validan más bien el recorte de derechos, pero luego en época electoral salen a hablar de defender los derechos de los jóvenes trabajadores, creo que son los que caen en contradicción. Sí, respecto a eso, una precisión. No es que salgamos en época electoral a echar marcha atrás. En realidad, sí, se dieron marcha atrás antes. Exactamente, porque como consecuencia de escuchar las reacciones que habían. De hecho, esto es muy importante, y con ocasión del tema de las AFP del día de hoy, creo que nosotros tenemos que entrar al Congreso y poder ayudar a que se respeten los procedimientos adecuados. Muchas veces cuando los derechos de la gente también. Por supuesto que sí, pero los procedimientos adecuados dentro del Congreso. Cuando nosotros exoneramos de procesos es cuando salen estas leyes sin haber sido meditadas de manera adecuada. Entonces, enhorabuena que se corrigió. Claro, porque el debate finalmente es de los parlamentarios. Enhorabuena que no fue en época electoral, sino de manera previa. Solamente alguna precisión adicional. Cuando nosotros hablamos y decimos, oigan, tienen todo el derecho a estar en una posición contraria, nosotros los invitamos, como lo ha hecho Keiko Fujimori, a que las personas que se están manifestando lo hagan con respeto, lo hagan sin tirar piedras, sin tirar botellas. A mí me llama la atención, y creo que todos hemos escuchado y hemos visto en las redes, ojalá no sea cierto, que miembros del Frente Amplio han estado dentro de las marchas. No tiene nada malo en una marcha. Sí, el problema es que han participado de la agresión de los policías. ¿Tú tienes alguna prueba de eso? Las fotos están en el Yo no he visto ninguna prueba. Nosotros en todo caso deslindamos con cualquier. Por eso yo espero que no sea cierto, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es invocar a las personas, sobre todo el respeto a la autoridad. Las policías son seres humanos. Una cosa que yo quisiera notar, porque ya que Miki lo ha señalado, a mí sí me parece preocupante que la señora Keiko haya llamado terroristas a los jóvenes que salieron en las primeras marchas, que como hemos visto, nunca he llamado terroristas, que como hemos visto son un grupo minoritario, son terroristas. Yo sí creo que debemos de dejar de usar ese tipo de... ¿La palabra terroristas? Yo he visto sí las declaraciones que se han usado. Entonces le invito a que presente
ese video. En todo caso, que yo entonces hay pruebas cruzadas que tienen que nunca pongámoslo. Nunca lo he hecho. Fotografía de Sí, claro, yo lo veo. Terminando acá de la parte Twitter. violenta de las marchas. Exactamente. Y la señorita Wilka manda el video. Lo que debe quedar claro utiliza la palabra terrorista. Es que los actos de protesta en ningún caso son actos violentos per se. Eso es algo que No, siempre por supuesto, claro, sí, pero las botellas, las piedras, los escupitazos, sí son actos violentos. Y eso tiene que detenerse definitivamente. Muy bien, a los dos jóvenes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Voto 2016. Vamos a una pausa y regresamos con el mundo del Águila Morote, candidato a la segunda vicepresidencia por Acción Popular. Me tienes que pasar ¿Qué tal, amigos de Voto 2016? Buenos días. Nos acompañan esta mañana dos candidatos jóvenes al Congreso. Ustedes saben que hacemos esto todos los viernes o todos los viernes que podemos. En este caso son Indira Wilka, que es candidata al Congreso por el Frente Amplio, número 3 en la lista por Lima, me imagino. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Miguel Ángel Torres, que es candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 12. Él ya estaba acá, no sé cómo ha logrado volver a... Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. La desactivaste, es contradictorio y yo creo que es también muestra de cierta improvisación que ellos han caído justamente con esta alianza en este proceso, ¿no? Pero con prescindencia de que es el APRA y el PPC quienes lo plantean, la idea misma tampoco te seduce. No me parece mal, pero lo que yo creo es que deberíamos partir del hecho que ya existe un SENAJU, una Secretaría de Juventudes, que a duras penas tratando de sobrevivir. Nosotros hemos participado, yo al menos he participado en algunos eventos que ellos han convocado de cara a este proceso electoral y se ve que ha sido debilitada una instancia. Entonces, más que generar más burocracia, lo que habría que pensar es lo existente, cómo se puede fortalecer y cómo puede servir realmente de manera articulada para funcionar adecuadamente, ¿no? ¿Puedo preguntar edades para Claro que empezar? sí, para que la gente lo sepa, además, 27 años. 27 años. 36 años. 36 años. Muy bien. De cualquier forma, los dos son candidatos jóvenes y que van a postular por primera vez al Congreso, entiendo. En tanto, candidatos jóvenes, ¿qué impresión tienen ustedes de esta propuesta? Hoy día veía yo las encuestas de CPI, donde Alan García nuevamente está en el 5º lugar, y pensaba en esta iniciativa suya del Ministerio de la Juventud y su intento de acercarse a los jóvenes, y bueno, a juzgar por las encuestas, escaso eco que está recibiendo. ¿Qué piensan ustedes de esa iniciativa? Indira. Mira, yo creo que es un intento poco feliz de acercarse justamente a ese sector que ve con cada vez más distancia y rechazo al APRA, ¿no? Creo que por la alianza además que han realizado, que no termina de ser para la gente claro qué cosas proponen, ¿no? Entonces, iniciativas como la del Ministerio me parece que son algo populistas, además recordando que fue el APRA el que desactivó el CONAJU, que era justamente una instancia que tenía carácter ministerial durante su gobierno, ¿no? Que yo creo que con sus limitaciones y todo intentaba articular pues el conjunto de políticas en materia de juventud que había. Entonces, volver a una política como esa cuando tú mismo... Aunque a ti ya el Ministerio de la Juventud no estaría dentro del para las siguientes generaciones. 36 años, un hombre joven, a los 36 años ya García era... Pero gracias a Dios tengo la oportunidad, Mario, durante 12 años de venir enseñando a jóvenes en la universidad. Y de hecho eso me ha conectado mucho con las necesidades que ellos manifiestan. Respecto a la encuesta, lo que a mí me gustaría resaltar en primer punto es que observamos que la gran cantidad de jóvenes están apoyando a Keiko Fujimori. Eso es algo que se pasa por agua tibia, pero más del 40% de los jóvenes está apoyando a nuestras líderes, lo cual